Es cuando con Ignacio Larraza, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, vamos a analizar la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN 2024, cuyos resultados preliminares se conocieron en el día de ayer. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, parto así, pregunta abierta, ¿no? Carta abierta. Primero hablemos de los cambios metodológicos, ¿no? De la encuesta de caracterización socioeconómica, que era necesario y que finalmente se aplicaron y ayer se trataron de explicar también. Digamos cuáles son esos cambios más importantes. A ver, hay cambios bien importantes. Uno que es la estructura de consumo. Como tú sabes, la encuesta se basa en la canasta básica de alimentos y en el tiempo va cambiando la estructura de consumo. Hay productos que uno antes consumía, los que somos más antiguos, por ejemplo, se compraba aceite litreado. Hoy día se compra aceite envasado para las casas. Entonces va cambiando la estructura de consumo. Los alimentos para mascotas antes no estaban dentro de la canasta de consumo, hoy día sí lo están. Va cambiando la canasta de consumo. Entonces eso es un cambio, yo te diría, importante, pero el cambio más importante es el que se refiere al arriendo imputado. Antiguamente se imputaba como ingreso el arriendo de las personas, como ingreso el arriendo de las personas que no arriendan. Entonces, si yo soy propietario de una vivienda, se me sumaban a mis ingresos 200, 300 mil pesos, que era el arriendo posible de imputarme. Pero hoy día, con todo lo que hemos visto, con el alza de los precios de la vivienda y todo eso, hay sobre todo personas mayores que, claro, tú les puedes imputar un arriendo por poseer una vivienda, pero ese arriendo imputado no les permite salir al supermercado a comprar arroz o pan. Entonces, ahí también hubo una corrección bien importante. Ya, se hace esta corrección para la medición. ¿Se le agrega, pero hay alguna otra cosa más que se le haya cambiado? Porque nosotros ya hemos mirado que la pobreza se puede medir de distintas formas, la multidimensional. Exacto, o sea, la pobreza por ingreso, que es la medición más clásica, que es la más histórica, básicamente esos son los cambios. El cambio de la canasta de consumo y, bueno, asociado a esto del arriendo imputado, te diría que hay, entonces se generan dos líneas de pobreza, una es para las personas que arriendan y otra para las personas propietarias. Es importante esto porque en Chile la proporción de personas propietarias es muy alta en el contexto mundial. En Chile hay mucha gente que es propietaria, pero como te decía, dado la política de subsidios a la vivienda que hemos tenido históricamente. Entonces, en ese sentido, el considerar el arriendo imputado es un cambio metodológico bien importante. Ya, y a partir de ese resultado, miremos entonces qué es lo que arroja la encuesta de caracterización socioeconómica. Bueno, lo que arroja es una disminución de la pobreza. Es importante también, el gobierno ayer dio a conocer los resultados, que con la medición antigua, que hay que mantenerla en el tiempo para darle comparabilidad, y con la medición nueva, en ambas mediciones la tasa de pobreza cae, lo que es una buena señal para el país y una muy buena noticia para el país, que a pesar de que hemos tenido un crecimiento económico lento en estos últimos años, la pobreza caiga, es una buena noticia para el país y debe alegrarnos a todos. Ya. Cae, pasa del 20 como tanto al 17 como tanto, ¿no? O sea, sí, eso es la nueva medición. En la nueva 20,5 cae a 17. La medición que teníamos antes, la histórica, cae de 6,5 a casi 5. Entonces, igual es una disminución. Chile ha tenido en las últimas décadas, en los últimos 15 años, una trayectoria de disminución de la pobreza que se interrumpió en los años 2020, producto de la pandemia. Entonces, es muy satisfactorio ver de que recuperamos, por así decirlo, la trayectoria hacia la disminución de la pobreza. Ya. Si nosotros tomamos ese dato, entonces podríamos decir que la pobreza se disminuye en función de qué razones, porque esto es lo realmente relevante, o sea, el dato no es solamente el dato, ¿no? Claro. Ahí hay un tema a indagar en mayor profundidad, porque en verdad la mejora de la pobreza, particularmente los deciles, para los que nos están escuchando, deciles son 10%, y el primer decil es el 10% más pobre de la población. Y el último decil el decil 10 es la persona más rica, y los deciles 1 y 2, es decir, el 20% más pobre, en verdad la mejora en los ingresos está dado por los subsidios monetarios. No es por el ingreso del trabajo. Entonces ahí hay una cuestión preocupante y positiva a la vez. Puede ser contradictoria mi afirmación.
Es preocupante porque lo que más sube y las transferencias monetarias, las pensiones, los bonos, etcétera, pasan a ser parte del 60% de los ingresos de ese segmento de las personas. Entonces, es positivo por un lado porque quiere decir que la política social está funcionando y está llegando a los más pobres, y dentro de esos segmentos tenemos personas mayores que probablemente tienen más dificultades de ingresar al mercado del trabajo. Es preocupante porque en ese segmento también hay gente que podría estar trabajando. De hecho, el desempleo de los primeros quintiles ha aumentado. Entonces, ahí hay un fenómeno que ha sido bien discutido en Europa y en Estados Unidos, que es, si tú quieres, lo que los gringos han llamado la dependencia del bienestar. ¿Hasta qué punto el tener ingresos asegurados te desestimula a buscar empleo? Y eso ha sido un tema que se ha discutido mucho en la política social europea y norteamericana. Ahora, en Chile, obviamente que entre ayer y hoy no alcancé a analizar los microdatos, vi solamente los datos que publicó el ministerio. Sabemos que el primer quintil ha aumentado la población de gente mayor. Entonces, también uno no puede exigirle a las personas mayores que salgan a buscar empleo. Ya. Hay pensiones. Ya, vamos a desagregar ahí respecto de los adultos mayores en un momento más, pero déjame ir un paso atrás, que es muy interesante lo que tú estás describiendo. O sea, todo lo que estamos conversando es súper interesante, pero hemos visto que la discusión, y probablemente se va a quedar instalada algunos días, en que la disminución de la pobreza se vio más bien fundamentalmente focalizada por los subsidios entregados por el Estado. ¿Cuánto de eso uno podría afirmar, primero, que es cierto o no? O sea, ¿cómo podemos saber si efectivamente esa disminución de la pobreza, si, digamos, me he entendido que la pobreza disminuyó más allá de cuál sea la metodología para medirla, se produjo por subsidios y por aportes o transferencias directas de parte del Estado? Efectivamente, no, eso es así. Y como te digo, los ingresos autónomos, que son fundamentalmente los ingresos del trabajo más otros ingresos que las personas puedan tener, qué sé yo, si tú arriendas una casa, si haces alguna cosa esporádica, en fin, esos son están primero los ingresos del trabajo, que son los sueldos y salarios, y después están los ingresos autónomos, que como te digo, se le agregan algunas cosas, como rentas que tú puedas tener, si tú produces algunas cosas en tu casa, etcétera, eso te lleva a los ingresos autónomos. Entonces, en el primer quintil, los ingresos autónomos están estancados, están más bajos que los ingresos autónomos del año 2017 prepandemia. Y lo que hace que los ingresos monetarios, espero que nuestros auditores y auditoras sigan esta explicación, lo que hace la diferencia entre autónomos y monetarios es la suma de estas transferencias monetarias, que están las pensiones, los bonos, etcétera, etcétera. El ingreso autónomo es el que produje yo solo. Tú produces solo, que vienen del trabajo, o qué sé yo, si tú vendes en tu casa una torta. ¿Qué ingreso? Exacto. ¿Se considera como ingreso autónomo la pensión que yo mismo ahorré? No. Esos son los subsidios monetarios. Claro, pero me llama, digo, ¿por qué sería un subsidio si es pensión que yo mismo ahorré? Claro, no me la subsidió nadie. Exacto, pero en términos genéricos se habla de subsidios monetarios, pero en la práctica uno podría ocupar otra nomenclatura que son transferencias monetarias. Claro, pero por eso puede inducir a una cierta distorsión. Ok, una cosa es el ingreso autónomo y otro son los ingresos monetarios. Exactamente. Ya. Y lo que estamos viendo es que hay una disminución de la pobreza fundamentalmente porque hay aportes a esas personas que no es por digamos, por mano propia han logrado salir, que te entregaron las herramientas para poder salir de la pobreza. Ahora, eso es bueno, como te digo, en una parte, porque quiere decir que la política social está funcionando. Entre medio tuvimos una PGU que es importante, es un costo muy importante para el país, esta pensión general universal, y está bien que las personas mayores que por alguna razón llegaron a la edad de jubilación y no tienen ingresos propios, ingresos autónomos propios, bueno, puedan tener esta pensión general universal que les compense. Entonces, eso está bien por un lado. Y lo que nos falta ver, porque no he visto los microdatos, es saber qué proporción de estas personas son mayores y por lo tanto no potencialmente incorporables al mercado del trabajo versus personas que sí podrían incorporarse al mercado de trabajo, y en qué medida el tener
ciertos ingresos asegurados te está desincentivando en la participación del empleo. Ya, eso es probablemente uno de los puntos que puede generar discusión. Ahí hay que meterse y hay que indagar. Si quieres lo vemos en un minuto más. Nosotros como Centro de Políticas Públicas hicimos varias propuestas a las campañas presidenciales. Yo creo que el sistema de incentivos al empleo está bastante cuestionado. Hablemos de eso porque por supuesto que uno va a agradecer siempre que el Estado ayude a quienes están pobres. Para eso está la política social. Pero después cuando uno hace un doble clic respecto de cómo se aplica la política social, lo que uno esperaría es que esa persona luego pueda generar sus propios ingresos para salir de la pobreza y no tenga que depender del Estado. No porque sea así como, oh, qué lata, este gallo es una carga, sino porque en el fondo puede ocurrir que en algún momento el Estado tenga menos recursos y por lo tanto esa persona vuelve a caer en la pobreza. Exacto. Entonces, hablemos de las políticas en términos de el incentivo para la generación de empleo o para que esas personas logren ingresar al mercado laboral. Mira, ahí tenemos un tema de arrastre largo, que es todo lo que es la intermediación laboral. Las oficinas municipales de intermediación laboral en verdad son bastante pobres en su capacidad de gestión. Los municipios, hay algunos que lo hacen súper bien, pero fuertemente no tienen toda la capacidad de recorrer las empresas, los espacios de generación de empleo en sus comunas. Llegan a los municipios gente con muy bajos niveles de capacitación y entonces tenemos un nicho que es importante, que es la capacidad de gestión que tiene la intermediación laboral. Ese es un punto bien importante. Y por otro lado, el CENSE y los sistemas de capacitación que tenemos va bastante rezagado respecto de los cambios del mercado del trabajo. Nosotros hemos visto, ponte tú, de que hay oferta laboral, no mucha, pero la hay. Veíamos, ponte tú, para darte una cifra, había cerca de 30.000 empleos agregados en que había oferta laboral por la ENADEL, por la encuesta de demanda laboral, que no podían ser ocupados porque las personas no tenían las competencias requeridas o no se producía este encuentro, este match entre oferta y demanda. Entonces, yo te diría, la intermediación laboral es un tema a solucionar y por otro lado, la capacitación que sea mucho más dinámica. Y yo creo que ahí hay dos temas bien importantes. ¿Por qué? ¿A qué te refieres con capacitación más dinámica? En capacitación, en competencias, por ejemplo, en temas de digitales. Hay personas mayores que podrían tener una capacitación bien precisa en temas digitales y por alguna razón no les llega esa capacitación en el momento oportuno y aunque tú estés en un cargo de seguridad, aunque tú seas un chofer del transporte, tú necesitas hoy en día tener acceso a competencias digitales y si no las tienes, bueno, se pueden adquirir y a lo mejor se pueden adquirir con cursos de no tan largo plazo. Entonces ahí hay un tema entre oferta y demanda en el sistema de capacitación. Yo te diría que en general las evaluaciones que se han hecho del sistema de capacitación, de los subsidios al empleo, no han sido positivas. Entonces ahí nos falta mejorar esos esquemas. Se han hecho incentivos al empleo joven, que tampoco han funcionado muy bien. Entonces yo te diría que todo lo que es toda la política de incentivo a la incorporación de las personas de menos recursos al trabajo, ahí nos falta bastante que avanzar. Ya. Nosotros tenemos un segmento de la población que está envejeciendo. Sí. Y tenemos dificultades para generar, de hecho, puestos de trabajo a partir de los 55 años muy marcadamente. Y 55 años estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? O sea, unos niños. Para mí, unos niños. O sea, imagínate, yo voy camino para allá. Oye, ¿qué estamos haciendo para poder corregir este problema? Porque ahí tenemos un crecimiento en la brecha en términos de cantidad de personas muy relevante, o sea, es muy importante. O sea, uno, digamos, lo que está mirando es que a medida que se va acercando a un cierto rango de edad, corre mucho riesgo de empobrecerse. Ahí hay un tema cultural que es bien complejo, que en Chile las personas de 50, 55 años les cuesta mucho encontrar empleo, nadie te contrata pasado esa edad, te miran con cierta desconfianza, hay un tema cultural, partamos por eso. Y en segundo lugar yo diría que lo más importante ahí es algo de flexibilización del mercado del trabajo,
puede que naturalmente una persona de 60 años o más quiera dedicarse a sus nietos, quiera dedicarse a su familia, pero seguir participando en el empleo en media jornada, en un trabajo más esporádico, etcétera. Y ahí yo te diría que hay un tema de legislación, pero también hay un tema, como te decía, cultural. ¿Puede una persona trabajar media jornada flexible? De todos modos lo puede hacer, pero las empresas y el mercado del trabajo como que no ha sabido reaccionar a eso. Y yo creo... La legislación se los hace más difícil también, ¿no? La legislación se los hace más difícil. Entonces yo te diría que ahí nos falta mucho por avanzar y tal como tú lo decías, en la medida que nos vamos envejeciendo todos, yo creo que se va a empezar a entender que necesitamos esa oferta de trabajo que por alguna razón hoy día la dejamos de lado, pero el día de mañana vamos a necesitar que esas personas de 50, de 60 años trabajen media jornada, trabajen 2/3 de jornada, entren y salgan y le demos flexibilidad, y efectivamente la legislación no ayuda tanto en ese sentido. ¿Cómo es la realidad comparativamente con otros países respecto a este segmento de la población? Yo te diría que en otros países se está incorporando más fuerte la población mayor, pero siempre hay un rezago, siempre hay un rezago, pero sí hay más flexibilidad, o sea, ponte tú en educación. En educación tenemos estimado un déficit de profesores a futuro. Bueno, ¿qué pasa con los profesores que están jubilando? Tú los puedes reincorporar, pero los puedes reincorporar con una carga menor, con una carga laboral menor. Ahí hay un tema de nuevo de cómo se encuentran oferta y demanda. Claro, si tú tienes 5, 10 horas de clase, pero en distintas comunas te va a costar desplazarte. Obvio. Probablemente el costo de desplazamiento va a ser más grande que el trabajar esas 5 o 10 horas en distintos colegios. Entonces, ahí hay que organizar. Pero hoy día, con la inteligencia digital, con toda la capacidad de datos que tenemos, se puede ir transformando eso y dar facilidades para que ese profesor o profesora pueda incorporarse con algunas horas aquí, otras horas en el colegio al lado, pero claro, si lo hacen cruzar 5 comunas para dar sus 10 horas, sus 5 horas a la semana, va a estar bien complicada esa persona. Ya, tenemos el segmento de los adultos mayores o de las personas de mayor edad enfrentando esta dificultad. La encuesta de caracterización socioeconómica mostraba una disminución de la pobreza en términos, digamos, transversales, así, digamos, hombre, mujer, sí. Regiones. ¿Hay algo que, sin embargo, deberíamos mirar también con un poquito más de preocupación? A ver, yo creo, mirando el lado positivo, lamentablemente la región de la Araucanía sigue siendo la región con la tasa de pobreza más alta del país. Ahí tenemos un problema importante. Sin embargo, yo siempre he destacado ahí que ojo con la región de la Araucanía, porque es una de las regiones que ha tenido una tasa de disminución de la pobreza más rápida. Si bien parte de un umbral alto y termina, por así decirlo, termina el año 2024 en una tasa proporcionalmente más alta que el resto de las regiones del país, ha tenido una trayectoria súper positiva. Entonces hay que mirar de nuevo el vaso medio lleno, medio vacío. Claro, una cosa el dato absoluto y otro el dato relativo. Exactamente, pero ha tenido una trayectoria positiva. En esta última medición, su tasa de disminución de la pobreza está un poquito más ralentizada, pero aún así es más rápida que la de otras regiones. Ahora, ahí hay distorsiones, te fijas, porque las regiones del norte, Arica, Antofagasta, tienen una tasa de disminución de la pobreza más rápida, más lenta, que las otras, pero ya parten de una tasa mucho más baja que la región de la Araucanía. Entonces, en resumen, la Araucanía y el Ñuble son regiones que nos deben preocupar porque tienen tasas relativas de pobreza importantes. Y ahí, evidentemente, que las regiones pueden hacer esfuerzos. Los gobiernos regionales, yo creo que les ha costado asumir ese rol. Los gobiernos regionales están enfocados fuertemente en la inversión pública. Hemos tenido problemas con la capacidad de gestión de algunos gobiernos regionales. No estoy apuntando por si acaso hacia los gobernadores actuales de la Araucanía y el Ñuble, pero hemos tenido dificultades en la gestión, en la transferencia de recursos desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Yo creo que ahí se podría hacer un aporte en términos de inversión, y la inversión, sobre todo en obras públicas, conlleva empleo. Ahora, Ignacio, ¿qué dirías tú que hablemos de las políticas públicas
para combatir la pobreza que han sido muy exitosas a lo largo de los años y cuáles en realidad crees tú que están un poco al debe? Partamos mirando primero las que han sido muy exitosas. O sea, las que han sido muy exitosas en Chile y en el mundo, que han estado un poquito cuestionadas, son las transferencias monetarias condicionadas, que es a la vena, y probablemente parte de eso partió acá en Chile con lo que conocemos el Chile Solidario en el gobierno de Lago, después el ingreso ético familiar. Son subsidios que van a la vena, es un bono en dinero que se paga contra alguna, llamémoslo así, comportamiento de las personas, que el niño vaya al colegio, que el niño, si es muy chico, que vaya al consultorio de niños sanos. Esas políticas han estado cuestionadas de alguna manera, dado estos condicionamientos, pero han sido súper exitosas en el mundo. En Chile la pobreza ha ido cayendo, pero de alguna manera yo te diría que esas políticas hay que mantenerlas y focalizadamente. Ya, ha sido criticada, dices tú, pero... Claro, ha sido criticada en el sentido que hay un sesgo de paternalismo, te fijas, en el sentido que te dan el bono, pero con una cierta condicionalidad. Entonces, ¿quién es el Estado para imponerme ciertas condiciones? Yo no estoy en acuerdo con esa postura, pero es lo que se ha dicho, ¿te fijas? ¿Quién es el Estado para obligarme a llevar al control de niños sanos en tales y cuales condiciones si yo sé que está bien mi niño? ¿Te fijas? Claro. En fin, entonces han tenido cuestionamiento en el mundo, en otros países las condicionalidades van mucho más lejos. Entonces yo te diría que hay ahí un cuestionamiento. Ahora, por el lado de lo que no ha funcionado, yo creo que lo que no ha funcionado en nuestro querido país es que tenemos demasiados programas y programas chicos. El Ministerio de Desarrollo Social hace una buena pega, que es el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuesto hace una buena pega, que es hacer este monitoreo de los programas públicos y sociales. Son 720 programas, y yo hice un ejercicio el año pasado, no tengo la cifra fresca en este minuto, 720 programas. El 50% de los programas, o sea, 380 aprox, manejan el 1% del gasto en el total de los programas. O sea, la mitad maneja el 1%. Exacto. Entonces estamos llenos de programas chicos para solucionar un problema de una persona, que está muy bien, suena muy bonito, te fijas, qué sé yo, si una persona tiene un rezago escolar, su hijo de tal característica, ok, inventemos el programa, pero al final la administración, la gestión de esos programas chicos, la complejidad de acceder a esos programas chicos nos complica demasiado. En general, muchos de ellos no son eficaces, es más... Ya, perdona, pero ¿qué se hace para que esa persona, aunque sea una o puede ser un puñado, no quede igual votada, digamos? ¿Qué se hace? Bueno, ahí hay propuestas que es potenciar mucho, por ejemplo, este ingreso ético familiar, es hacer una transferencia, y con esa transferencia tú sales a buscar la solución, ¿te fijas? Pero pedirle al Estado que sea capaz de identificar el problema de cada uno de los individuos es complicado. Otra posibilidad es descentralizarlo más, que los municipios, que los gobiernos regionales, como te decía, tomen más atribuciones porque están más cerca de los destinatarios finales. Pero desde Santiago, ser capaz de dar solución con un programa que se administra desde Santiago súper específico es muy complejo y caro. Incluso el mismo Ministerio de Desarrollo Social, en este análisis de monitoreo de programas sociales, muchos de estos programas hay un parámetro que es la focalización. La focalización no está bien definida, o sea, tú dices, quiero apoyar a las mujeres jóvenes que están embarazadas en tales y cuales condiciones, pero no está bien parametrizado cuál es el destinatario y no saben bien cuál es el destinatario final, no lo tienen identificado y no saben cómo llegar. Entonces yo te diría que ahí en esa diversidad de programas tenemos mucho que avanzar en optimizar toda esa gestión. ¿Cómo debería ser
más sistemático entonces la revisión de esos programas para poder optimizarlos. O sea, y ojo, yo estoy diciendo que eso es bueno, ¿ah? El monitoreo debe llevar ya unos 10, 15 años y yo creo que es un gran avance, ¿ah? Lo que debemos hacer, creo yo, que es parte de lo que hacemos en la Universidad Católica, es ser mucho más insistente, ponerle mucho más presión a los gobiernos, ¿ah? Estos informes de monitoreo que hace la DIPRES y hace el Ministerio de Desarrollo Social son bien potentes, pero hay que decir, oiga, ¿por qué de los, 700 y tantos programas hay un tercio, un 40% que están mal en focalización, que no se sabe bien cuáles son sus destinatarios? Entonces, nosotros como sociedad civil, como universidad, debemos ponerle más presión al gobierno por eficientar esos procesos. ¿Te fijas? Yo creo que eso se puede hacer y, por supuesto, ahí hay decisiones políticas que son complejas, porque ningún gobierno quiere decir, ok, ese programa pequeño que beneficia a un segmento pequeño, sabe que más no está dando resultados, lo voy a eliminar o voy a traspasar esos recursos a otro programa que sí tiene eficacia social. Entonces, ahí hay una decisión política que es compleja y creo que lo que te decía, nosotros las universidades o la sociedad civil también debiésemos ser capaces de apoyar a un gobierno determinado en decir, oiga, tienes razón. Ya, pero en la práctica lo están haciendo, o sea, ustedes mismos en la Universidad Católica esto lo están haciendo. La pregunta es si efectivamente los están escuchando y una cosa es que lo escuchen y luego que se pongan en práctica las recomendaciones. Claro, hay problemas de arrastre, te fijas, porque esto significa que hay funcionarios que van a dejar de trabajar o hay grupos clientelares, por así decirlo, por llevarlo al extremo, de que pierden ese beneficio. O sea, tenemos un montón de programas en el ámbito rural, no quiero dar nombres porque otras veces ya me han retado, que sabemos hace rato que no funcionan, programas que se supone que apoyan al pequeño campesino en mejorar su productividad, pero al final son programas netamente asistenciales. Entonces, por ejemplo, sinceremos, ¿sabe qué más? Claro. Esto es asistencial, pero no pensemos... Como un ejemplo sin nombre, pero un ejemplo así más o menos de cómo sería un programa como ese. Hay programas que en teoría no son asistenciales, pero para el pequeño campesino que le transfieren recursos y se supone que mejoran su productividad, pero un caballero de edad, una señora de edad, no va a mejorar y no va a llegar a la agricultura de exportación. ¿Te fijas? Ellos tienen un predio que es de subsistencia, generan sus pequeños quintales de trigo, tienen un par de ovejas, las pueden vender, pero eso no les da los ingresos totales. Sin embargo, hay programas que están apuntando, en teoría, a mejorar la productividad. Y lo están usando para vivir, en el fondo. Exactamente. Entonces, yo te diría como complemento de renta. Exacto. Y incluso hay siguiendo con el ejemplo del pequeño campesino, incluso hay gente, pequeños campesinos, que sus ingresos son extraprediales. O sea, yo soy hijo de este propietario de esta pequeña parcela y en verdad trabajo en la construcción. Todos los días me tomo mi auto y me voy a la ciudad a trabajar la construcción. Entonces, entonces ahí hay un tema de sincerar programas que llevan toda una historia larga, que pueden haber sido efectivos en el pasado y uno podría optimizar su impacto. Qué buena conversación la que hemos tenido con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchas gracias, Ignacio, por haber venido a conversar. Encantado, pues, cuando quieras.